Ministro, ¿cómo le va? Hola, ¿qué tal? Te voy a tutear, ¿no? ¿Cómo andás, Axel? No te conocía. Ah, bueno, yo ¿Cómo andás? ¿Bien? Personalmente, bien. Bueno, gracias bien. por venir. No, por favor, gracias por la venir al invitación. programa. Recién venimos de un informe que tiene que ver un poco este enfrentamiento de periodistas que hay en este momento. ¿Vos lo sufrís, lo padecés? Mira, yo creo que hoy el diario Clarín me dedicó 8 páginas. Todas en rojo, y el semáforo en rojo. Yo tengo 23 semáforos en rojo en Clarín. Estoy tranquilo primero en el podio, pero hoy también algo contra Máximo Kirchner. Es decir, que hay alguna prensa que se ha ensañado con alguna gente. A mí me llamó la atención porque es una elección presidencial, pero era contra candidatos a diputado de Capital, de Santa Cruz. Y sí, ¿qué te puedo decir? Todo el mundo sabe que lo que está ocurriendo es que hay mucha concentración mediática, sobre todo de este grupo, y posiciones políticas de este grupo, que a veces las quieren hacer pasar por cuestiones de información, pero no son. A mí me han inventado cualquier cosa. Un día yo abrí el diario y decía que ganaba 400 lucas por mes en YPF, y yo nunca gané un peso, ni nunca me llamaron de YPF, nunca me llamaron para consultarme, con lo cual era mala intención. Pero sabes que ese día yo andaba por la calle y un tipo me gritó chorro, porque sí, claro, yo gano 400 lucas por mes y además soy ministro, la gente puede enojarse. Y yo creo que cuando informan mal tienen una intencionalidad. Lo cual no quiere decir que ni todo el periodismo, ni todos los periodistas que participan de los medios son trabajadores de la prensa. Ahora bien, sí hay líneas editoriales de determinados diarios que tienen preferencias políticas. ¿Pero vos hablaste de regular los alquileres? No. Acá en A24 fue. Ah, mira, justo eso es otro ejemplo de lo mismo. Yo la verdad que estuve caminando por barrios mucho porque yo ahora vengo acá en mi calidad de candidato a diputado. Sí. No tanto como ministro de Economía, ¿viste? Pero porque del tema del ministerio me la paso hablando. Pero como candidato a diputado estaba recorriendo, creo que en ese momento estaba en la Plaza del Congreso, se juntó, nosotros hacemos eso, yo contesto preguntas y charlo con la gente, con los vecinos, y me preguntaron qué pasa que los alquileres están tan altos. Y yo le contesté, la verdad que el gobierno de Macri en Capital Federal no tiene ninguna política de vivienda. De hecho, los planes más grandes de vivienda que hay en Capital Federal en toda la historia, desde los 8 años de Macri, los estamos haciendo nosotros del gobierno nacional con Procrear. Y dice, ¿se pueden bajar los alquileres? Yo digo, bueno, ahí hay mucha discusión, porque vos como inquilina querés que baje, y hay algunos proyectos para cobrar impuestos a los inmuebles desocupados, pero el dueño no va a estar contento. Como siempre en economía, una cosa perjudica a uno, pero beneficia a otro, y es para discutir. Nunca dije que lo iba a sacar. Y ahí me chantaron. Kicillof dice que va a poner un impuesto. Es para generar bronca contra uno. La verdad que yo mucha bola no le doy. Pero tiene un efecto porque la gente lee el diario, lee el pronóstico del clima y le cree. Entonces cuando lee el diario, capaz dice que yo gano 400 lucas, le cree. Y después viene la crítica. Entonces, la verdad que se puede usar con bastante mala intención. Axel, ¿y cómo sos vos, digamos? Pues sos un tipo joven, una persona con mucho poder en la República Argentina, y obviamente que estás en el foco, ¿no?, de la tormenta de todos los días. ¿Cómo será tu edad con tu experiencia, ministro de Economía de un país como la Argentina, donde la economía es muy importante, donde fluctúa mucho y donde por sobre todas las cosas nos interesa el precio del dólar? Yo, mira, me parece que soy una persona con mucha responsabilidad, más que con mucho poder. Muchas veces dicen esto, pero ser ministro de Economía en la Argentina, como otros ministerios, son de mucha importancia. Yo, mira, no te puedo decir me preparé toda la vida para esto, pero sí estudié Economía, estudié en el Buenos Aires, después estudié en la Universidad de Buenos Aires, licenciatura en Economía, después me doctoré en Economía. Soy especialista en macroeconomía, historia del pensamiento económico, y mientras tanto siempre milité. Desde el año 84 que empecé la secundaria, empecé a militar en el centro de estudiantes. No sé si vos te acordás, no sé qué edad tenés. Yo tengo 43 y cuando empecé era la primavera alfonsinista. Sí. Era el momento donde, bueno, había toda esta efervescencia, donde volvió el destape, no sé si se acuerdan. Yo es una época que me acuerdo porque la verdad es que el centro de estudiantes del Colegio Nacional de Buenos Aires había estado en la clandestinidad porque hubo muchos desaparecidos. Pero rápidamente se armó, había delegados en todos los cursos. Yo desde ahí empecé y no paré nunca de militar en la universidad, también en... Hasta llegar a ser ministro de Economía, un largo camino, un recorrido. Pero recién te decía, la cabeza pensando en los dólares, porque un poco la economía de la Argentina rige o gira en torno al dólar, al precio del dólar. Yo no estoy seguro. Mira, yo dije un número, la verdad que, por eso te decía, ayer yo escuchaba algo que dijo Sturzenegger, ¿no? Un economista que fue secretario de Política Económica de Cavallo, fue el autor del megacanje. Después escuchaba lo que dijo Melconian, que trabajó con Cavallo en el 82 en la dictadura en el Banco Central y estuvo en la estatización de toda la deuda privada.
Y escuchaba lo que decían, y a Sturzenegger a mí me llamó mucho la atención. Los consejos de Durán Barba. Claro, unos consejos de Durán Barba donde le decían, mira, vos no expliques, se lo decía en inglés a un público, no sé cuál era, pero en inglés hablaba. Vos no expliques, y segundo, no digas lo que vas a hacer. Después ganás la elección y haces lo que quieras. Y yo creo que hay un momento donde nosotros en Argentina, en el 2015, que todo el mundo sabe, se elige presidente, se eligen diputados, cambia todo, probablemente en términos de que Cristina, aunque tiene altísima imagen, no puede presentarse por limitaciones legales. Entonces, lo que va a pasar es que se va a elegir nuestro futuro. A mí me parece que el tema del dólar o algunos temas económicos más coyunturales, siempre que hay elección en la Argentina, aparecen. Y el año pasado también aparecieron, y son mucho para formar incertidumbre. Pero el tema del dólar se mete en la campaña presidencial. Bueno, sobre todo si Clarín, La Nación, algunos medios están machacando con algo que es un... Yo lo dije el otro día, el dólar ilegal, el dólar blue, es un mercado diminuto. Nosotros vendimos 6.500 millones de dólares con el recibo de sueldo de tenencia. ¿Te acordás que...? O sea que... Y todos los días se mueven 600 millones de dólares entre importaciones y exportaciones. Y este mercado, si vos le preguntás a cualquiera, che, ¿tanto te preocupa este mercado? ¿Cuánto mueve? No sé si moverá 5, 10, nadie sabe cuánto mueve. Pero cuando lo quieren introducir en la campaña, que la gente se asuste, el año pasado también nos asustaron con que nos íbamos a quedar, no sé si también ustedes recuerdan, pero el año pasado dijeron que iba a haber una crisis tremenda, terminal, desempleo, suspensiones, caída estrepitosa de la economía, de las reservas, aumento del dólar. Dijeron todo eso en un marco también político muy fuerte, donde se prendieron todos estos personajes. Fue el verano, no, el anterior, sí. Y no pasó nada de eso. Axel, y con respecto a, recién decías, ¿no? Estamos en plena campaña Presidente de la Nación, una campaña presidencial. ¿Cómo es tener a un Scioli como candidato a presidente? Porque Scioli nunca fue bien visto por ustedes. No era el candidato genuino del kirchnerismo. Y muchos tuvieron que cambiar su opinión, ¿no? Yo lo que te digo es esto. El Frente para la Victoria ha tenido un montón de candidatos, incluso ahora, presidente, estaban incluso el propio Aníbal, antes Rossi, del baño de humildad, sí. Sí, antes de que algunos depusieran la candidatura, y se armó, por decir así, el Frente para la Victoria, la Cámpora, pero particularmente el Frente para la Victoria es una suma de partidos, una suma de expresiones, y se llegó a una fórmula de síntesis y de unidad. Es Scioli Zanini. Yo soy primer candidato a diputado en Capital, Eduardo Guado de Pedro, primer candidato a diputado en provincia, Máximo Kirchner en Santa Cruz, y después, bueno, todos los compañeros que nos acompañan. Ha sido, por supuesto, una decisión que, como se toman las decisiones en nuestro partido, pues yo me acuerdo cuando estaba Lustó, que lo presionaban, que se baje, no se baje, eso no es el Frente para la Victoria. El Frente para la Victoria es un movimiento, cada cosa se consulta con los compañeros, no con la almohada a la que yo le pregunto voy a hacer tal cosa o tal otra. Y después tenemos una conductora que es la presidenta. Entonces, la verdad es que siempre las decisiones a uno lo dejan más contento, a otro menos, pero digamos, a él, obviamente, es la presidenta de la Nación, pero la que manda es Cristina, es la que dice, vamos por acá. Es la conductora de nuestro movimiento, es claramente, hoy es presidenta de la Nación y también conduce lo que es el Frente para la Victoria. Pero la pregunta es esto, en caso de que Scioli sea el presidente de la Nación, ¿Cristina va a seguir teniendo poder real? Yo creo que Cristina está, por lo menos hoy lo que muestran las encuestas, con un enorme grado de aprobación. Y poder es una figura medio rara. Yo creo que nadie en la Argentina puede entender que Cristina Fernández de Kirchner no tenga importancia su opinión para cualquier tema que pase de hoy y del futuro. Para lo del Frente para la Victoria mucho más, porque es claramente una de las mejores presidentas que ha tenido la Argentina y lo piensa muchísima gente. Todos decían que íbamos a terminar el gobierno muy mal, con muy mala imagen, y se esperaba en ese escenario. No es lo que pasó, van 12 años de este gobierno entre Néstor y Cristina, y la verdad que llegamos así, con un liderazgo muy fuerte. Es una persona que hace política hace muchísimo tiempo, ha pasado por todos los cargos, de una experiencia tremenda y de un liderazgo. Y volviendo a Scioli, ¿cómo es tu relación con él? Yo lo conozco porque el ministro de Economía tiene que hablar con todos los gobernadores de las provincias, por temas fiscales, por temas de fondos, por temas de obras, y yo lo conozco hace tiempo, desde que soy ministro. La verdad que no tengo una relación previa. Sí, vos preguntabas de Scioli. Scioli fue vicepresidente de Néstor Kirchner. O sea que no es alguien ajeno al movimiento, ni mucho menos. Siempre ha estado en los cargos más importantes que tiene la política argentina. Gobernador de la provincia de Buenos Aires por el Frente para la Victoria. Siempre ha sido nuestro movimiento desde que con Néstor Kirchner empezó. Con lo cual a nadie le cabe duda que es un hombre de nuestro espacio. Incluso cuando algunos se fueron, algunos dudaban, nunca Scioli dudó.
y lo que está diciendo todo el tiempo es que él viene... Pero si no es un tipo mucho más abierto, o siempre se mezcló, es un tipo que iba a los programas de Canal 13, de TN, es otra persona, es diferente a ustedes, digamos, que hace otro tipo de política a lo que son ustedes. Y te quiero preguntar con respecto... No sé, mira, yo estoy acá y... Después de mucho tiempo que te hemos invitado. Sí, pero porque también el ministro de Economía, vos pensás, yo ahora soy candidato y se presta más. El ministro de Economía puede dar conferencia de prensa, puede explicar las medidas, siempre a mí me dicen que pero habla muy largo. hay una apertura de la cámpora, hay como una... yo creo que hubo mucha... Crecimiento... Mucha estigmatización, mucho nos han tirado con mucho. A mí me pasó personalmente, porque yo empecé en aerolíneas, en el gobierno, pero no dentro del gobierno, y después fui designado director en Techint, y ahí empezaron ya los ataques despiadados de algunos periodistas, como pasa con Máximo, como pasa con muchos compañeros que nos tachan de cualquier cosa. Yo creo que cuando la gente te va conociendo, eso baja un poco, porque ninguno de nosotros ni es un monstruo, ni un monje negro, somos muchos militantes que venimos de hace mucho tiempo, que hemos militado contra las políticas neoliberales en el país y seguimos haciendo lo mismo. Pero claro, todos decían hay que hacer una renovación de los dirigentes, y bueno, cuando aparecemos nosotros son jóvenes, inexpertos, son radicalizados. Yo soy ministro de Economía. Vos siempre te jactás de no ser chorro. No es que me jacte. Pero eso es raro ver en un político que se jacte de decir la plata que gana y decir, bueno, yo vivo en mi casa siempre, en un barrio, yo vivo en mi barrio que vivía antes de ser funcionario, tengo el mismo auto. Recién en la maquilladora o alguien de por ahí me decía, vivís en mi barrio, me dicen que vas al supermercado, yo llevo los pibes al jardín, ahora al colegio. Siempre me he movido así porque es como lo siento yo. No es que me jacte de no ser chorro, simplemente me parece que no hay muchos elementos para que entre toda esa cosa que nos quieran acusar me agreguen eso. A pesar de todo, un abogado del PRO hace poco me acusó de enriquecimiento ilícito. Y de nuevo, te lo ponen en todos los diarios, estuvo resonando en TN todo el día. Tu declaración jurada, ¿no? Claro, pero mi declaración jurada marcaba una diferencia que es un poquito más de lo que decían antes, que ganaba en un solo mes. Y son las mismas propiedades, las mismas cosas. La verdad es que nadie lo puede dudar, hay muchos intereses políticos, lo cual está bien, y muchos intereses económicos, lo cual no está tan bien cuando no se blanquean. Cuando un político responde a intereses económicos, grupos empresarios, sectores bancarios, sectores internacionales... Axel, para que, ya que hablaste del dinero, te quiero preguntar acerca de la inflación. ¿Qué pasa con la inflación en la Argentina? Que más allá de las cifras que arrojan ustedes, está la inflación del supermercado, cuando una persona va, compra... Sí, pero mira, yo, de nuevo, en mi papel de candidato, lo que te digo es nosotros vamos a trabajar como siempre con un solo objetivo. Nosotros tenemos objetivos, no nos casamos con un solo número, con una sola variable, tenemos objetivos. El objetivo es subir el empleo, subir el poder adquisitivo de los salarios. Si vos mirás, por ejemplo, tomar la inflación medida por cualquiera, digamos, de la oposición, el más malo, el que más nos odia y el que dice que está todo mal lo que hacemos. No hay ningún índice de inflación que en estos años de kirchnerismo de más de multiplicación por 7. Y es mentira, también pues no explican cómo. Los salarios se multiplicaron por 9, el salario mínimo vital y móvil por 15, las jubilaciones por 13. Es decir, nuestra obsesión no es que los salarios y los ingresos estén por encima del movimiento de los precios. Y eso es a futuro también, porque hay países y hay candidatos y hay economistas que dicen, bueno, hay un problema inflacionario. Mira, te digo, un economista de la oposición, alguno de esos que habló por ahí, el año pasado decía que la inflación era 60 y hoy dice que no más de 20. O sea, bajó 40 puntos la inflación. Es decir, que ha habido una fuerte desaceleración de los precios, indudablemente, nadie lo duda. Propios, ajenos, con sus índices, con el índice del supermercado, todos lo dicen. De hecho, Broda, en esos mismos videos, decía, además, la economía va bien. Le está yendo bien a la economía. Lo cual decía, bueno, y es perverso, macabro. Es rara esa opinión. Parece que querían que la economía le fuera mal y generar psicosis con el dólar, la inflación, las reservas, los pagos de bonos, para que nosotros tengamos problemas en estas elecciones. Ahora, hace un punto, ya vamos con los chicos. Recién lo nombrabas a Máximo y hablabas de nosotros. ¿Cómo es tu vida hoy junto a Máximo, digamos, y a Cristina, en este momento que ellos están terminando este mandato? No sé qué pasará en el futuro, pero ¿cómo es haber transitado con ellos este camino? Mira, para mí vos lo pasaste todas con ellos. Fue una experiencia alucinante conocer tanto a Cristina como Máximo. Yo como militante, digamos, como alguien que trabaja por los intereses de la gente. Eso es lo que yo estoy convencido desde que era pibe. ¿Y cuáles son los que nosotros no conocemos? Pues nosotros conocemos las figuras públicas, ¿no? ¿Cómo son ellos en el trato, su vida? Bueno, no sé, la verdad es que personalmente gente
tremendamente agradable, tremendamente compinche, gente de laburo, digamos, de laburo, porque, qué sé yo, Cristina ha pasado en estos años por situaciones complejas personales, complejas en la política. Nosotros siempre decimos a este gobierno le trataron de hacer 9 corridas y fracasaron todas. Después, bueno, acoso judicial. ¿Por qué no se abren más? ¿Por qué no dan notas? ¿Por qué no hablan más con la prensa? Eso ha sido muy criticado del gobierno de Cristina, ¿no? Bueno, yo me acuerdo algo. Mira, cuando yo asumo de ministro, porque yo antes era viceministro, asumo con Capitanich, con Coqui Capitanich. Y decían, no hablan. Coqui empezó a dar conferencias todas las mañanas, ¿te acordás? Sí. Conferencia de prensa y respondía a todas las preguntas. Y yo también empecé a dar largas conferencias que tienen que ver con la economía. Yo tampoco, el ministro de Economía no cabe que esté hablando de todos los temas, de qué pasa con tal cosa, con tal otra, porque para eso hay una división dentro del gobierno. Y me acuerdo la placa que tenía TN, ahora hablan. O sea que si no hablábamos estaba mal, si hablamos estaba mal. Ahora Aníbal también todas las mañanas, nuestro jefe de gabinete, que es el jefe de los ministros, responde todas las preguntas. ¿Es tu candidato Aníbal para la provincia? Y yo no quiero revelar mi voto porque soy parte de la... Primero porque no voto ahí, ¿no? Pero tampoco... yo creo que el Frente para la Victoria ha presentado opciones que a la gente le gustan, que le interesan, pero por supuesto, tenemos las PASO en Provincia de Buenos Aires, algunos simpatizarán más por uno o por otro. Pero sí, quiero decir algo que es importante. Tanto Scioli, como Zanini, como Aníbal, como Julián, como yo mismo, como todos nuestros candidatos dicen, nosotros venimos a continuar con el crecimiento, la distribución del ingreso, el desendeudamiento y la industrialización del país. Esos son nuestros objetivos. Me parece que no tenemos el lío que tenemos. Hay mucha pregunta. Sí, por favor, Luis. Habría 150.000. Una consideración personal y una técnica. La personal. Afloje con enojarse, ministro, con los periodistas. ¿Sabe qué? Es una de las personas más interesantes para escuchar a usted del gobierno. De verdad. De verdad. Aunque no coincido en montonazos de cosas. Pero su enojo permanente me parece que si fuera psicólogo le diría... Y que si ahora hablan... Pero la pregunta es muy concreta, de las miles que se me ocurren. Háblele en esta suerte de gobierno que tiene a veces épicas revolucionarias al 1.200.000, 1.500.000 de jubilados que viven con 3.800 pesos. Mira, vamos a empezar así. Primero con respecto a enojarme. Hoy me pasó a ir a un programa a la mañana que un periodista me discutía el número que pagan determinado impuesto. Y me lo discutía, como si yo le estuviera mintiendo. La verdad que yo soy el ministro de Economía, conozco muy bien el número y él no sé de dónde lo había sacado. No lo critico, pero cuando te discuten cosas indiscutibles, la verdad que no es enojarse, pero también ser firme, porque tampoco se puede, digamos, discutir bajo... Podés estar de acuerdo o no estar de acuerdo. Y a veces a mí me tiran cosas... Lo han acusado a usted de que quería escrachar a la gente, porque yo vi esa nota y no había intención de... Claro, pero... La verdad, está de acuerdo. Pero digo, háblele a los jubilados que ganan 3.800 pesos en esta revolución. Le voy a hablar a los jubilados. ¿Y sabés qué puedo decir? Cuando nosotros llegamos al gobierno, había 3 millones menos de jubilados. 3 millones menos de jubilados. Ahí oía lo que decía... Melconian, creo, en esa grabación, hace poquito, en mayo, y decía, ¿qué pasa? Este gobierno jubiló a la gente sin hacer los aportes y gasta 5 puntos del PBI. Claro, gastamos 5 puntos del PBI en pagarle a los jubilados que no hacían los aportes. ¿Por qué? Porque vos después podés hablar de nivel. Hoy hay una fórmula que actualiza las jubilaciones por encima de cualquier índice de inflación que hay. Pero obviamente, jubilar a 3 millones más de personas que no hicieron los aportes. ¿Y por qué no lo hicieron? Porque muchos los culpabilizan. Vos no hiciste el aporte y yo le hablo a los jubilados. Muchos de esos no estaban jubilados y nunca se iban a poder jubilar si no había un plan de inclusión jubilatoria como el que hizo este gobierno. Después los niveles, por supuesto que uno puede jubilar. Nosotros pasamos el 60% de los viejitos argentinos en edad de jubilarse al 97%. No pasa en ningún lado de Latinoamérica y creo del mundo. ¿Por qué lo hicimos? Porque antes habíamos estatizado las AFJP. Entonces, todo eso son caminos. Si vos me preguntás, ¿los jubilados tienen que ganar más? Sí, claro que tienen que ganar más. Todos los trabajadores más, todos tienen que ganar más. Por eso nos estamos presentando elecciones. Sí, por favor. Ministro, ¿por qué el gobierno nos puede decir con exactitud cuántos pobres hay en la Argentina y si cree que el señor Guillermo Moreno destruyó el sistema de confianza a la estadística pública cuando fue la intervención del INDEC? Mira, te voy a dar esta respuesta. Nosotros debemos tener 40 indicadores que miden el nivel de vida de la gente. Había un indicador, que era este indicador que llaman de pobreza, que es un indicador por ingreso. Es la forma más pava y más polémica de medir la pobreza. ¿Por qué? Porque vos tenés que agarrar una canasta de bienes que decís que si no los tenés, sos pobre. Y compararlo con los ingresos para toda la población. Y haces una línea, los que están arriba de tanta plata, que eso es lo que publica la UCA, por ejemplo, de tanta plata no es pobre, tal tipo es pobre. Lo que hay que discutir ahí,
y esos índices que se armaban venían de los 80, con la hiper, con la encuesta de gastos que no tenía ni el celular, ni la electrónica, ni nada. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Cambiamos todo el índice de precios y lanzamos un nuevo índice de precios, el IPC-NU, que no es que se me ocurrió a mí cuando llegué a ser ministro, se lanzó en enero dio 3,7%, este 3,7%, que era más o menos 44% proyectado, este último dio 1%, y te quiero decir que muchos privados dieron menos que 1%. O sea que todo el mundo acepta, porque ahí les daba 6, que ahí hubo una desaceleración fortísima. Y digo algo más, una desaceleración, y lo quiero decir para que lo entiendan todos, una desaceleración sin hacer el ajuste. Pero la pobreza, yo lo pregunté por la pobreza. Entonces, vamos a eso. Lo que yo te digo es que había una medida que era mala, muy mala. De hecho, por eso hay 200 tipos que la miden y todos les da distinto. A casi ninguno le da menos que se redujo la pobreza a la mitad desde 2003. A casi ninguno. Con el índice que tenga. ¿Qué hicimos nosotros? Cuando discontinuamos ese otro índice, que solo medía Ciudad de Buenos Aires, armamos un índice que mide todo el país. Pero además seguimos midiendo todos los demás indicadores. Y quiero decir algo más porque también, último que digo, la verdad que cuando yo publico un índice, los economistas del establishment, de los grupos económicos, no me creen. Me dicen, es verso. Si yo digo la pobreza es tanto, me dicen, es verso. Si no lo publico, no lo publico. Porque Moreno entonces, bueno, pero justamente, si lo publico porque lo publico y no le gusta y les da distinto, si no lo publico porque no lo publico. Va a llevar tiempo recuperar la confianza. Es muy difícil, pero te voy a decir otro indicador, para si vos es tu preocupación, porque este gobierno creó 6 millones de puestos de trabajo, incluyó 3 millones de jubilados, paga asignación universal por hijo. Las jubilaciones, hasta hace poco, Macri y el PRO las querían bajar. De hecho, Melconian hace poquito dijo que quería desjubilar a los jubilados. Correcto. Después, la asignación universal por hijo, Sanz, todo el Cambiemos, decía que se iba por la canaleta de la droga y no sé qué. Ahora la quieren mantener, las jubilaciones, eso, las AFJP, parece que la quieren mantener. Pero entre todas esas políticas que van a apuntar, nosotros miramos muchísimos indicadores de calidad de vida. Uno muy importante tiene que ver con la calidad estructural de vida. Y si vos mirás el acceso a red cloacal, cualquier indicador importante de eso, te da reducciones, la desigualdad te da reducción del 20%. Ese otro es una cuestión técnica. Y se han agarrado de eso como si fuera lo único que hay. Pueden investigar todas las estadísticas que hay, que se siguen publicando todas, pero tampoco le creen. Con lo cual la discusión es muy difícil de sostener. Sí. Pablo, a ver, te voy a hacer una cortita, te voy a tutear, a diferencia de mis compañeros. Sí, no hay problema. Cuando estaba Duhalde y llega Néstor, utilizan a Lavagna, como el gran ministro que en su momento fue, como una garantía para una continuidad. Estoy viendo, perdón, me distraigo con las imágenes. Pero, las tuyas. ¿Por qué no sos el candidato a ministro de Economía de Scioli cuando hoy se habla de una economía y ustedes la manejan como próspera para ir como candidato a diputado donde yo creo que no te veo para ese cargo? ¿Cómo no sos lo que fue Lavagna para Néstor en su momento para el próximo gobierno del Frente para la Victoria? Bueno, lo primero que tengo que decir es que Lavagna se terminó yendo porque no había acuerdo en montones de cosas y venía del gobierno anterior, pero esas son decisiones que tiene que tomar el presidente de la nación cuando sea electo. Muchos me dicen, ¿pero qué? Y yo no tengo la bola de cristal. Primero hay que ganar la elección, una vez que se gane la elección, Scioli tiene que formar su gobierno, su gabinete, y mientras tanto, yo que he desempeñado muchos papeles en el gobierno, estuve como viceministro, estuve también en Aerolíneas, estuve en Techín. Ahora me estoy candidateando a diputado por la Capital Federal. Vos no me ves, yo la verdad que me veo y lo veo con mucho entusiasmo. ¿Pero aceptarías ser ministro si Scioli te lo propone en un futuro? Lo que pasa es que la verdad es que futurología me parece como una especie de... ¿Presión? No solo presión, me parece que algunos lo han usado ese tema. No me quiero pelear con nadie, pero quiero decirte, algunos han usado ese tema como para condicionar cuál va a ser la política económica del gobierno. Scioli lo ha dicho claro, él quiere desarrollar la Argentina, seguir creciendo, seguir incluyendo. Entonces yo con todo eso estoy de acuerdo. Ahora mi lugar en un gobierno no lo decido yo solo, decía recién, lo decido con mis compañeros y lo decidimos según los liderazgos que hay Luis, por favor, en el movimiento. Una línea, porque quedó sin contestar. ¿Se puede vivir con menos de 5.500 pesos como más del 50% de los trabajadores? ¿Se puede vivir con 3.800 pesos de los jubilados? Yo te digo de nuevo, durante estos 10 años, 12 años, cualquier índice de precios, que sería lo que me diría si se puede o no se puede, el más grande, el más exagerado, creció 7 veces. Y el salario mínimo vital y móvil, que ahora acabamos de aumentar y va a estar mal en 6.000 pesos. Sí. ¿Se puede vivir con 6.000 pesos? Mirá, creció 15 veces. Yo la verdad es que lo que veo es que la gente le está yendo mejor. Nadie está bárbaro, ni en Argentina se erradicaron los problemas. Si no, nosotros nos retiraríamos y le dejaríamos la posta a otro. La verdad que yo lo que digo es que hay que seguir trabajando
para los que son nuestras obsesiones, que cada vez haya mejor empleo, cada vez la gente viva mejor, pero bueno, veníamos del 2001, veníamos de un desastre, hoy no estamos claramente en ese desastre y cada mes, cada año vamos avanzando. Yo pretendo seguir haciendo eso, humildemente no te puedo decir cuánto va a ser el año que viene la jubilación, pero digo, cada vez que se puede, este gobierno, hasta cuando no lo pedía nadie, aumentó el salario mínimo. Me habían dicho, le cuesta meter un punto. Me había dicho Liliana Franco, le mandamos un beso, Liliana, que aún está. Mi amiga Liliana. Es amiga suya, sí. Tuya, sí. Ministro, le hago una consulta. Es periodista en el ministerio, por eso, sí, es de ahí de la sala. Pero ella es muy crítica del gobierno, pero habla bien de vos siempre. Bueno. Ministro, como dice la oposición, ¿existe alguna posibilidad de devaluación después de las PASO en la Argentina? ¿Y qué opina de que Macri dice que si gana su programa económico, empieza quitando el cepo? Miren, yo decía, los economistas que rodean a Macri son los mismos que estuvieron con Menem, con Cavallo, en la década de los 90. Y no cambiaron de idea. Ahora Macri cambió de idea, aparentemente, porque dice que todo lo que iba a voltear de planes del gobierno, de medidas del gobierno, y tengo muchas para mencionar, porque cada día sale con una nueva, aerolíneas, YPF, la jubilación, la asignación universal por hijo, todo eso va a continuar. Cuando uno ve los consejos de Durán Barba, lo que le dice Durán Barba, ustedes no hablen, háganse los logi, cállense la boca, no expliquen nada y no prometan nada. O sea que qué van a hacer, yo no te puedo decir porque nunca lo dicen, no hablan del futuro. Por eso yo te decía, a mí me gustaría hablar del futuro, hay mucho para hacer en la Argentina. Ahora, estos candidatos hablan, que es el consejo de Durán Barba. Vos machacá con la inflación, machacá con el dólar, machacá con el atraso cambiario, machacá. Y todo eso no sirve para otra cosa que para sembrarnos miedo a los argentinos, que tenemos que definir los próximos 4 años. Yo no digo ni que todo esté bien, ni que no haya errores. Lo que digo es que tendríamos que estar discutiendo efectivamente cuál es el proyecto de país que quiere. Yo veo que su proyecto de país es el mismo que aplaudía de pie, que son las privatizaciones. Macri no es que estuvo cercano a las privatizaciones, fue uno de los empresarios argentinos que participó en la privatización del correo. O sea que le encantaron, se dedicó a eso. Y cuando dice, voy a mantener aerolíneas o voy a mantener YPF, a mí me llama la atención porque siempre pensó lo contrario. Sí, de devaluación, sí, lo dijo. Devaluación, sí, pero quedó pendiente del tema de devaluación, si van a devaluar o no. Mira, yo lo que veo, por eso, yo lo que veo es que ese es uno de los temas que siempre surgen en el marco de la campaña electoral y genera mucha incertidumbre. Por eso nosotros desde el gobierno, decimos todo el tiempo que las reservas están más altas, el doble de lo que decían que iban a estar. O sea que no hay problema de reserva, que los vencimientos de deuda los podemos afrontar perfectamente, que seguimos importando tranquilamente, porque si la economía reactiva y crece, quiere decir que no hay problemas de insumos generalizados. Entonces que las cosas vienen bien, que yo no tomaría decisiones apresuradas. Y también eso, ¿viste? Cuando hubo un corrimiento cambiario a principios de 2014, dijeron, ¡qué desastre! Devaluaron. Que yo salí a explicar y hablé como 3 horas explicando qué había pasado, qué tenía que ver con una empresa, con otra empresa, y detuvimos ese movimiento. Lo detuvimos, fue un corrimiento del 20%. Y ahí dijeron desastre, porque la devaluación es inflacionaria y es recesiva. Y ahora dicen que hay que devaluar, entonces se te mueven todo el tiempo, cuando devaluamos porque devaluamos, cuando no devaluamos porque no devaluamos, y yo lo veo difícil porque no creo que nadie pueda ser tan irresponsable como para decir ese tipo de cosas, excepto que quiera que vos estés con la duda. Y lo logró, porque vos estás con la duda, porque Macri lo dice, vos estás con la duda del dólar. Entonces la gente empieza a asustarse y a generarle, atraso cambiario, todas esas palabras que en la Argentina siempre han servido para hacer desastres. La devaluación en economías regionales, Brasil no para de devaluar. Cae la economía, aumenta el desempleo, aumenta la inflación. Es increíble que insistan con una receta que al lado de este país muestra los efectos sociales y en términos económicos es un desastre. Para que quiero hay otros intereses en juego. Que pregunte Jonathan Viale, porque había puesto en Twitter, me dijeron espantoso que no podía preguntar. ¿Por qué espantoso? Porque no podías preguntar. Puse que al principio yo tenía ganas de aclarar varias cosas al ministro, porque en un momento Kicillof dice... Pero no me parece justo con el programa. Sí, con el programa no, yo hablé del ministro, que tenía decisión de no contestar preguntas, y celebro, me pone muy contento que tengamos esta posibilidad de interpelarlo. Me parece perfecto, pero al principio parecía que no, y me pone muy contento que sí. ¿Sabes por qué puse eso en Twitter? Porque vos en un momento... No sé ni qué pusiste en Twitter. No importa. Vos al principio dijiste el tema de la regulación de los alquileres en la ciudad de Buenos Aires, que lo habías dicho en una charla de campaña. No prometí eso, lo que dije. No, que vos dijiste que eso lo habían levantado en una charla. Que había algún proyecto y yo dije, pero tiene pros y contras, y nunca lo prometí, nunca dije que lo iba a hacer. Esos títulos los sacaron del otro día cuando viniste al programa del AGE, cuando vos dijiste, y quiero leer textualmente,
hay que regular desde el Estado el tema de los alquileres. No digo fijar un valor máximo, pero sí, por ejemplo, que si alguien tiene un inmueble y no lo alquila, cobrarle impuestos. Bueno, no textual pero tuyo. yo estaba diciendo en ese momento, que, y lo dije también en otras dos charlas, dije, bueno, el problema que tiene, que es efectivamente el problema que tiene, que un tipo que invierte para después tener un inmueble y alquilarlo, si vuelve a regular los alquileres, capaz te deprime la inversión. Es como todo en economía, es como todo, no hay soluciones mágicas, pero lo que yo dije, y me parece que fue lo sustancial que dije, es que la política habitacional, de planeamiento urbano del señor Macri ha sido nula, con lo cual si los vecinos cada vez que voy me dicen, che, los alquileres son muy caros, hay inmuebles desocupados, yo lo que decía es, hay que hacer algo y hay proyectos donde se puede trabajar ese tema. Yo no estoy prometiendo, porque soy ministro de Economía y ese es un poco el tema. Yo, desde mi papel de ministro, no puedo anunciar leyes, no puedo anunciar... Me parece que es una falta de respeto para el Parlamento. Ahora, yo lo que sí pienso es que lo que pasa en la Ciudad de Buenos Aires con las propiedades, le debe pasar a todos ustedes, tiene que ver con un vacío en la política de vivienda de Macri. Sí. Nosotros, donde actuamos con la vivienda, actuamos de 500 formas para atacar estos problemas. Y el otro día dije también, porque Macri dijo algo así, que hay mucha desigualdad pasando la General Paz, afuera de la General Paz. Y adentro de la General Paz parece que está todo bien. Yo dije, no, esa desigualdad se da de la calle Rivadavia al sur y de la calle Rivadavia al norte. La verdad que Macri, y se nota en los votos que sacó Macri en la ciudad, y dónde le fue mejor y dónde le fue peor, trabajó para el norte, que son los más pudientes, que también necesitan menos del Estado, en todo sentido, necesitan menos del Estado porque son más pudientes, no tengo nada contra ellos. Lo que te digo es que nuestra vocación en el Estado es usar el Estado para los 40 millones, pero con el ojito más puesto en esto que me planteabas vos. Obviamente, los jubilados que no estaban jubilados... Para un minuto niveles... que el Bastión Cavi está, mirá. No, quiero hacer una pregunta. No hay más tiempo igual, sí, por favor. Una autocrítica nada más, Axel. Creo que es cierto... Autocrítica al espacio del kirchnerismo. Que era lo que decía Novarecio, que tendría que hablar más la presidenta con los periodistas, vos también y más, porque cuando vos hablas, fíjate, están todos en silencio, siempre son cocoritos, y hoy están todos como calmados. Sé que cuando hay fundamentos, que cuando hay fundamentos, se acaban los momentos así de tensión y sería bueno hablar un poco más. Pero para la pregunta es, ¿se puede terminar el hambre en 6 meses? Como dijo de Genaro. Que no es que no está respeto a mis compañeros. Francamente me parece una falta de respeto. A ver. Débora, por favor. Ministro, la última. Usted dijo que vino acá no tanto como ministro, sino como candidato a diputado. Por eso me gustaría preguntarle si llega una banca como el kirchnerismo hizo tanto por la igualación de derechos, matrimonio igualitario, identidad de género, etcétera, por sí o por no, porque no hay tiempo. ¿Qué posición tendría usted si se avanza en otro derecho más del cual se habla mucho, que es la despenalización del aborto? Sí, eso es una pregunta que me han hecho bastante. Yo lo que digo es que adentro del Frente para la Victoria hay posiciones encontradas. Hay otros puntos donde hay más unanimidad, como fue el matrimonio igualitario, donde hemos hecho avances sustanciales y hemos trabajado con eso. En este punto hay posiciones encontradas, con lo cual no se ha llegado todavía a una síntesis en el espacio. Se sigue debatiendo, como todas las cosas. Pero yo en este cargo justamente me parece que tengo demasiada influencia. Yo lo que diría es, adentro de nuestro espacio se está discutiendo, hay temas donde tenemos... Es un tema a debatir. Por supuesto, como todos los temas, pero respetame que yo no quiero poner mi posición porque no es tan relevante, porque la verdad que si es un voto más, un voto menos... si es un voto más, un voto menos. Lo que yo digo es, al interior de nuestro espacio se está debatiendo, porque nosotros en general discutimos en nuestro espacio para poder acompañar como bloque cosas que nos han criticado y que después se han convertido en nuevos derechos de los argentinos, que son muy importantes, derechos de las mujeres, el matrimonio igualitario, es decir, hemos hecho avances muy importantes. Yo creo que hay que seguir avanzando y seguir debatiendo.